Buenas tardes, chicos. Esta semana nos toca la NIA 705, opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Según el programa de estudio de la NIA 705, nos corresponde ver lo que es el alcance, el objetivo, tipos de opinión modificadas, opinión con salvedad, opinión negativa, abstención de opinión, forma y contenido del dictamen del auditor cuando se modifica la opinión, y discusión grupal de tipos de opiniones emitidas ante situaciones plasmadas en casos acorde a la realidad del entorno empresarial. Este último punto sobre discusión es que el programa nos indica qué actividades que tenemos que hacer esta semana. Entonces, por este caso, ¿verdad? No sé, como que no se puede hacer muy bien una discusión, pero entonces ahí vamos a, siguiendo el mismo objetivo de la práctica que nos piden, vamos a modificarlo un poquito para que sea acorde con la situación que está pasando en el momento. El alcance que tiene la NIA 705 es la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe de acuerdo con las circunstancias que se den en el avance de la auditoría. Entonces, la NIA 705 nos habla sobre la estructura y el informe que tiene que dar el auditor cuando va a brindar una opinión modificada. Entonces, la NIA 700, que fue la que vimos 2 semanas atrás, nos habla de cómo se va a hacer el informe de auditoría cuando es una opinión no modificada. En este caso, la NIA 705 nos habla de cómo se va a hacer el informe, la estructura que debe de llevar cuando vamos a dar una opinión modificada. Esta NIA no va vamos a ver, se sigue la misma estructura del informe que nos indicó la NIA 700, pero nos va a explicar qué puntos le debemos de cambiar al informe cuando vamos a dar una opinión modificada. Existen 3 tipos de opinión modificada, lo que es la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. ¿Cómo vamos a saber si vamos a brindar una opinión modificada o no modificada? Vamos a dar una opinión modificada cuando el auditor, por su propio juicio, él determina que es necesario brindar un informe con una opinión modificada, o bien, ya sea por las incorrecciones materiales o porque no se pudo obtener la evidencia necesaria para formarse una opinión, que el auditor va a decidir brindar una opinión modificada. Más adelante vamos a ver más detalladas qué características deben de existir para que el auditor decida qué tipo de opinión modificada va a brindar en el informe. El objetivo de la NIA 705, el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales o que el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales. La NIA nos indica cómo vamos a determinar cuándo tenemos que brindar un tipo de opinión con salvedad. Lo voy a leer tal como viene en la NIA. Dice que el auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. O cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. Entonces, el auditor va a brindar una opinión con salvedades cuando él pueda obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría, pero encontró que existen ciertos errores de forma material, pero que estos errores no son de forma generalizada. O cuando él no obtuvo la suficiente evidencia de auditoría, pero él concluye
que los posibles incorrecciones que él no pudo detectar por no obtener la suficiente evidencia no son de forma generalizada. Entonces, en estos casos, el auditor va a dar una opinión con salvedades. Cuando el auditor va a brindar una opinión desfavorable o adversa, cuando él concluya que esos estados financieros poseen incorrecciones de forma individual o agregada, de forma generalizada en todos los estados financieros. Entonces, en este momento, él va a brindar una opinión desfavorable o adversa, cuando existan incorrecciones de forma generalizada en todos los estados financieros. Voy a leerlo como nos indica la NIA. Dice que el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. ¿En qué casos el auditor denegará una opinión o se abstiene de brindar una opinión? Cuando el auditor no pueda obtener evidencia, o bien concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales y generalizadas. Entonces, cuando el auditor no puede obtener suficiente auditoría y él concluya o tenga sospechas de que esos estados financieros poseen incorrecciones no detectadas y que podrían ser materiales y generalizadas. Entonces, en esos casos, el auditor se va a acoger a una opinión de denegación o se va a obtener de brindar una opinión. En casos muy poco frecuentes, el auditor puede que sí obtenga la evidencia de auditoría suficiente, pero que él considera que existen muchas incertidumbres que pueden afectar su opinión. Entonces él decide no brindar una opinión. Voy a leer este párrafo completo. Dice que el auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros, debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Entonces, en estos dos casos, el auditor va a denegar su opinión o se abstendrá de opinar. En las diapositivas anteriores teníamos cada uno de los tipos de opiniones que hay cuando brindamos una opinión modificada y las características que llevaba cada una de ellas para que el auditor pudiera definir si era una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una opinión denegada o con abstención. Acá les hice un cuadrito como más resumido, tal vez como para que quede más fácil la interpretación. Entonces, vamos a brindar una opinión con salvedades cuando el auditor tenga evidencia de auditoría sobre las incorrecciones. Entonces, la evidencia nos arroja que hay incorrecciones materiales, pero esas incorrecciones no son generalizadas en los estados financieros. Entonces, brinda una opinión con salvedad. Cuando el auditor no pueda obtener una evidencia de auditoría suficiente, pero a la vez concluya que las incorrecciones detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales, pero no son generalizadas. Entonces, cuando el auditor obtenga o no obtenga evidencia de auditoría, pero él concluya que esas incorrecciones son de forma no generalizada, va a ser una opinión con salvedad. Cuando va a ser una opinión desfavorable o adversa, cuando exista evidencia de auditoría y con esa evidencia él pudo detectar o se formó la opinión de que las incorrecciones son de forma generalizada. Entonces, en ese caso, el auditor va a brindar una opinión desfavorable o adversa. ¿En qué casos el auditor va a denegar una opinión? Cuando no pueda obtener evidencia de auditoría para basar su opinión, más concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones
no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. Entonces, el auditor no obtuvo evidencia de auditoría, concluyó que las incorrecciones, que pueden haber incorrecciones no detectadas y que podrían ser materiales y de forma generalizada. Entonces, por decirlo así, cuando lleva el combo completo, es una opinión, el auditor va a dar una opinión denegada. También dice que, bueno, anteriormente en la diapositiva de la niña decía que casos muy poco frecuentes cuando el auditor obtenga evidencia de auditoría, pero existen múltiples incertidumbres de haber obtenido evidencia, digamos, si obtuvo evidencia de todas esas incertidumbres, pero que él diga que es posible que haya efecto acumulativo en todos los estados financieros. Entonces, en esos casos, él va a dar una opinión denegada o se abstiene a brindar una opinión. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Después que el auditor aceptó el encargo y la dirección le limita, le pone limitaciones o no le proporciona la suficiente información que él solicita para poderse formar una opinión, el auditor le va a solicitar a la dirección que elimine esas limitaciones para él poder obtener la suficiente evidencia. Pero si la dirección no se rehúsa a eliminar esas limitaciones, el auditor va a hablar o le va a comunicar esas cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad, excepto cuando todo el gobierno de la entidad forma parte de la dirección. Pero un ejemplo sería que la dirección o el departamento financiero no le dé a él la información que él está solicitando, entonces él puede hablar con su superior o bien puede hablar con los accionistas de lo que está sucediendo. En el caso de que sean las mismas personas o los mismos miembros, el auditor va a determinar si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente o adecuada. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho como sigue. Hay dos puntos. Uno, si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si los hubieran, podrían ser materiales, pero no generalizados, el auditor va a expresar una opinión con salvedad, como lo vimos anteriormente. Y este punto que sigue siendo muy importante, que no lo hemos mencionado anteriormente. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubieran, podrían ser materiales y generalizadas, de tal forma que una opinión con salvedad no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor deberá renunciar a la auditoría. ¿Ves que eso es un punto importante? El auditor deberá renunciar a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicadas lo permitan y ello sea factible. Si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, el auditor denegará la opinión que es lo mismo, o se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Pero el auditor, antes de renunciar, deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría y que habría dado lugar a una opinión modificada. Entonces hay que tener en cuenta que el auditor, si es factible, va a presentar la renuncia antes de dar el informe de auditoría en los casos que concluya que esas incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubieran, podrían ser materiales y generalizadas. De tal forma, no puede dar una opinión con salvedad. Entonces, cuando el auditor no pueda obtener suficiente y adecuada evidencia y que él considere que existen incorrecciones no detectadas en esos estados financieros que pueden ser
de forma que podrían ser materiales y generalizados, él va a buscar como primera opción renunciar. Si es posible, renuncia. Si no, va a brindar un informe de auditoría donde se obtendrá de opinar. Entramos propiamente a lo que es la estructura y el contenido del informe. Cuando el auditor vaya a expresar una opinión modificada, en el párrafo de opinión le va a modificar el nombre, como lo vemos en la NIA 700, ahora se lo va a modificar. Y en lugar de poner solamente la frase opinión solita, le va a colocar opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación o abstención de opinión, según corresponda. Ahora, según la opinión que el auditor vaya a dar, le va a modificar la frase opinión y la va a modificar por opinión con salvedad o opinión adversa, según corresponda, o denegación o abstención de opinión. Opinión con salvedades. Cuando el auditor vaya a expresar una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor va a manifestar que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedades. Cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen fiel de, ¿verdad? Esa parte donde trae puntitos es que la adaptamos de acuerdo al informe que que estemos realizando en ese momento, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o cuando el informe de conformidad con el marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Esos son los párrafos que tenemos que ir modificando en el informe de auditoría cuando va a ser una opinión con salvedades. Eso lo vamos a ver más detallado en los ejemplos. Opinión desfavorable o adversa. Cuando el auditor expresa una opinión desfavorable o adversa, manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión desfavorable adversa. Cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cuando el informe vaya a dar una opinión de negación o abstención de opinión, entonces el auditor perdón, va a indicar que no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de denegación o abstención de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y a la vez va a corregir la declaración requerida en el apartado 24b de la NIA 700, que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor emite una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos en la NIA 700 revisada, entonces verán los informes que vimos cuáles son las fases que llevan o los requerimientos que lleva el informe de auditoría.
cuando es una opinión modificada, vamos a sustituir el título fundamento de la opinión, lo vamos a sustituir por fundamento de la opinión con salvedad o fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la denegación o abstención de opinión, según corresponda, ¿verdad? Dependiendo de la opinión que usted se haya formado como auditor. Además, dentro de dicha sección se incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Cuando el auditor vaya a brindar una opinión modificada, debido a que se le imposibilitó obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en el párrafo de fundamento de la opinión, él va a indicar los motivos que le imposibilitaron obtener dicha evidencia de auditoría. En el caso de cuando el auditor vaya a expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, él va a rectificará la declaración que requiere sobre si la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada sobre su opinión para incluir con los términos con salvedad o desfavorable, según corresponda. En estas diapositivas que hemos visto más adelante, donde nos indica qué párrafos es que se van a modificar, lo vamos a ver más detallado en los ejemplos. Cuando el auditor vaya a denegar su opinión o se abstenga a opinar, él no va a incluir en el informe de auditoría lo que es el párrafo 28b y párrafo 28d de la NIA 700 revisada. Esos párrafos nos hablan sobre la referencia de la sección del informe de auditoría en la que describen las responsabilidades del auditor, porque si él no va a brindar una opinión, no tiene responsabilidades en este caso. Una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Aunque cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable o adversa o haya denegado la opinión sobre los estados financieros, describirá en la sección de fundamento de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento se hubiera requerido una opinión modificada. Entonces, vemos que aunque él deniegue o no dé una opinión sobre esos estados financieros, si él durante esa ejecución de esa auditoría conoce que existen motivos o existen ciertas situaciones, él sí las puede indicar en el informe de auditoría en el párrafo de fundamento de la opinión. Consideraciones que se deben de tener en cuenta cuando el auditor se deniega o se abstiene de brindar una opinión. Lo que en el informe de auditoría, estos dos párrafos no se van a incluir, el párrafo de cuestiones claves de auditoría y otra opinión, salvo cuando existan disposiciones legales que anteriormente le soliciten que se tengan que brindar estos párrafos. Pero normalmente no se va, cuando se deniega o se abstiene de opinar, no se van a incluir estos dos párrafos, el párrafo de cuestiones claves de la auditoría y el párrafo de otra información. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor ya se forme su opinión o se esté formando su opinión y él crea o prevea que va a tener que brindar un informe con una opinión modificada, él se lo va a comunicar a la gerencia o al gobierno, a la persona encargada, que las circunstancias por las cuales él cree que va a brindar un informe con una opinión modificada y la redacción que va a utilizar para brindar esa modificación o la que él supone, ¿verdad?, que va a transcribir en el informe de auditoría.